Muy buenas noches, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la Cátedra de la Santanderianidad, un espacio de encuentro con nuestra historia para comprender el presente y proyectar un mejor futuro. En esta ocasión iniciamos la conmemoración de un hecho que marcó profundamente a Santander y a Colombia, la Batalla de Palo Negro, desarrollada entre el 11 y 25 de mayo del año 1900, en el marco de la Guerra de los Mil Días. Esta noche nos enfocaremos en comprender el contexto histórico de este gran conflicto. Para ello contamos con un invitado especial, Eduardo Patiño Guerrero, historiador, egresado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es docente escolar, docente universitario, formulador de proyectos históricos. Conferencista en asuntos de geopolítica, ciencias políticas, relaciones internacionales, historia de la aeronáutica, la independencia e historia del siglo XIX. Con su guía abordaremos los antecedentes del desarrollo, las consecuencias de qué fue lo que sucedió en la Guerra de los Mil Días. Y más adelante estaremos desarrollando el tema más específico de cómo se desarrolló la batalla de Palo Negro. Por ahora, le damos la bienvenida a nuestro invitado de honor. Muchas gracias. Yasmín, muchas gracias. En primer lugar, pues, darte las gracias por haberme invitado a esta conferencia y en segundo lugar, pues, también dar las gracias a todos los internautas que nos escuchan a través no solamente de esta plataforma, sino de las redes sociales. Y pues este tema es uno de los mm, sucesos históricos de mayor renombre, así como más traumáticos dentro de la historia del país. Entonces, para entrando en materia, dentro de la Guerra de los Mil Días, tenemos como antecedentes, primero, el periodo de la regeneración, que viene de 1878 hasta 1894, que fue liderado por Rafael Núñez, miembro del Partido Liberal, quien era del ala radical, pero luego creó el Partido Independiente, Partido Liberal Independiente, donde realizó una coalición con los conservadores para crear un proyecto de Estado central, centralista, y desplazara el proyecto federativo o confederativo de los Estados Unidos de Colombia, que lo logró en 1884 y para 1885, posterior a la guerra civil, en la cual ganó el gobierno que dirigía, logró la creación de una constituyente para la creación de la Constitución de 1886, y esto llevó a que, en coalición con los conservadores, poco a poco el Partido Conservador tuviera el predominio no solamente del país, sino de la política, debido a que pues Núñez se iba alejando, aunque él fue liberal e independiente, se fue alejando de, de la vida política en la medida que gobernaba en el Cabrero y delegaba en miembros del Partido Conservador las direcciones administrativas. Y los liberales independientes, la facción política a la cual pertenecía Rafael Núñez, fue perdiendo fuerza poco a poco dentro de su administración. Entonces, este predominio del Partido Conservador llevó a la hegemonía conservadora, posterior a la muerte de Núñez en 1894, con el ascenso de Miguel Antonio Caro como presidente sucesor de Núñez para el sexenio, porque en esa época se gobernaba 6 años y con derecho a reelección, el sexenio de 1892 a 1898. Esta hegemonía conservadora llevó a excluir al Partido Liberal de los cargos de gobierno, lo cual llevó a la guerra de 1895, y esto condujo pues también a un fenómeno semitraumático en aquel entonces, aunque la llegada del general Rafael Reyes del sector moderado del Partido Conservador solucionó la situación al derrotar a los liberales en la batalla de Enciso, lo cual pudo mantenerse la hegemonía de Miguel Antonio Caro, aunque Rafael Reyes logró convencer al gobierno para amnistiar a los liberales que habían participado en la contienda. Luego de este suceso llegaron las elecciones de 1898 para hasta 1904,
Pero la maquinaria de Miguel Antonio Caro triunfa, lo cual llevó a que los presidentes Manuel San Clemente y José Manuel Marroquín llegaran a la presidencia de la República. Lo que pasaba en ese entonces es que ante la exclusión del Partido Liberal, el Partido Conservador se fraccionó en los históricos y en los nacionales. Los históricos propensos a negociar con el Partido Liberal para que pudieran asumir cargos de Estado, y los nacionales, por lo general, muy recalcitrantes, opuestos a que los liberales tuvieran cabida en el gobierno. Ahora, dentro del Partido Liberal, en vista de esta exclusión política a la que se venían, o esta exclusión que lo estaban perjudicando, se dividieron en pacifistas y belicistas. Los pacifistas, como Aquileo Parra, santanderiano, quien acabó de cumplir 200 años de haber nacido, el 12 de mayo de 1825, propugnaba por las vías pacíficas para lograr la incursión del liberalismo en el gobierno y posteriormente lograr retornar al poder que habían perdido desde la guerra civil de 1885, o más exactamente con la llegada de la regeneración de Núñez. Mientras que los belicistas, liderados aquí por Rafael Uribe, Benjamín Herrera y Justo Durán, propugnaban por ir a la guerra en la medida que consideraban que las vías pacíficas estaban agotadas. De hecho, había una persecución tremenda y exclusión y censura hacia el Partido Liberal, debido a las facultades que gozaba el Poder Ejecutivo de manera extraordinaria, otorgada por la Constitución de 1886. Dentro del desarrollo de la guerra tenemos lo siguiente. El 17 de octubre de 1899, en Santander, como epicentro, se originó la guerra civil de los 3 años, por la llamada Guerra de los 1000 días. Se dice 1000 días porque fueron 3 años. El epicentro de la lucha fue la región de Santander, es decir, los dos Santanderes en esa época unidos, por estas condiciones geoestratégicas. Primero, la frontera con Venezuela, y como Venezuela estaba gobernada por el presidente liberal Cipriano Castro, acudiendo a la Internacional Liberal, podía otorgarle al Partido Liberal abastecimiento, armas y municiones. Entonces, era un centro importante, con lo cual pondría en jaque al gobierno nacional, y esto lograría posteriormente la toma de Bogotá o la rendición del gobierno nacional, frente a las condiciones que pudiera imponer el Partido Liberal. Asimismo, hubo una apertura de hostilidades y defensa de Bucaramanga. Cuando iniciaron las operaciones, los liberales empezaron a, primero, atacar Piedecuesta, pero fueron defendidos por el general Juan Tovar, un general que tuvo implicaciones después en los acontecimientos de la separación de Panamá. Esto fue el 28 de octubre de 1899. Pero el general Tovar no persiguió a los liberales, con lo cual perdió la posibilidad de poderlos derrotar definitivamente. Esto llevó a que el 12 de noviembre del mismo año, el general Rafael Uribe atacara Bucaramanga. Pero gracias a los atrincheramientos de las fuerzas legitimistas, se contuvieron el asalto propiciado por los liberales, y para el día 13 huyeron nuevamente a Piedecuesta. De Piedecuesta se trasladaron a lo que es actualmente norte de Santander, se establecieron en Cúcuta, donde el general Herrera, Benjamín Herrera, Uribe, Rafael Uribe y Justo Durán alcanzaron la quebrada de Peralonso. Es decir, en este punto, en el punto de Peralonso, Uribe atacó en la
en el sitio llamado La Amarilla Olalá. Esto fue el 15 de abril y 15 de diciembre, perdón, de 1899, con victoria de los liberales. Sin embargo, los archivos dicen que hubo un malentendido por parte del ejército legitimista, donde escucharon una corneta que indicaba la retirada. Entonces esta confusión fue aprovechada por los liberales, especialmente por Uribe, que atacó en este sitio, lo cual llevó a la victoria de los liberales. Este es un croquis de la batalla de Peralonso, donde vemos que las fuerzas rebeldes parten desde Cúcuta, norte de Santander, con los generales Durán, Uribe y Herrera, en tanto que los legitimistas, es decir, en ese tiempo gobernado por los conservadores, parten desde, parten desde Bucaramanga y se concentran aquí, se concentran en el puente de la Lava. Ahí fue donde se desarrolló el combate, el combate de Peralonso. Este combate hizo que los liberales pudieran tener una esperanza para lograr su objetivo final, que era la toma de Bucaramanga. Y esto condujo a la famosa batalla de Palo Negro, cuyos antecedentes consistieron en los siguientes. El general Casabianca, al ver la desbandada del ejército legitimista, entonces lo que hizo fue contener esta atomización del ejército conservador. Reorganizó el ejército y, mientras tanto durante, por el bando liberal, el general Vargas Santos permaneció inmóvil ante los pedidos de los generales Uribe y Benjamín Herrera de enviar refuerzos para la victoria final. El 11 de mayo de 1900, el año 1900, se inició la batalla. Esta batalla duró aproximadamente entre 15 y 16 días. Entonces, según los expertos en la materia, de historia militar especialmente, el general Uribe se desplegó en línea con su ala izquierda, apoyado en la casa de Palo Negro por el trazado de Lebrija, es decir, por donde es las inmediaciones del actual aeropuerto, y el ejército nacional lo confrontó bajo el mando del general Próspero Pinzón. El 12 de mayo se dieron encuentros dispersos. Al otro día, el 13, Uribe ordenó una carga que penetró en el cerro de Girón. Ante esta situación de éxito que estaban teniendo los liberales, pidieron refuerzos nuevamente al general Vargas Santos, quien fue un veterano de las guerras civiles, especialmente en 1876, 1885. Debido a su edad avanzada, en ese entonces 80 años, negó enviar refuerzos debido a que las tropas de su bando iban ganando la contienda. Había dicho que por qué enviar refuerzos si se estaba ganando la contienda. Un error muy craso que los liberales lo pagaron muy caro. Mientras tanto, el general Próspero Pinzón, a ver el susto de las tropas por el embate de los liberales, arengó a los conservadores o al Ejército Nacional para que se quedaran y defendieran sus posiciones. Esto llevó a que todas las tropas mantuvieran firmes sus posiciones y defendieran el embate o se defendieran del embate liberal, lo cual resultó muy exitoso, porque los legitimistas se dedicaron a mantener posiciones defensivas, es decir,
una guerra defensiva. Nuevamente, para el 15 de mayo, se dieron nuevas formaciones en el campo gobiernista, donde se dio una evidente superioridad. Esto debido a que el general Casabianca había enviado refuerzos procedentes de Cundinamarca y Boyacá. Entonces, Uribe cargó por el ala derecha, desestabilizó al adversario, pero los liberales no tenían una reserva y un mando que pudiera trasladar el centro de gravedad al punto de ruptura. Es decir, no tuvieron esa dinámica con la cual pudieran derrotar al enemigo y entonces esto disipó la posibilidad de triunfo. Del 16 al 25 de mayo hubo una estabilización dentro de las líneas y las tropas de cada bando se acercaban a una distancia de 100 metros, donde se dieron choques de carácter local. El 25, el mismo mes, el ejército legitimista, bajo el mando de Próspero Pinzón, pasó al ataque frontal en forma de aplanadora triturante. Se dio una resistencia liberal, pero se les agotaron las municiones, con lo cual para el 26 de mayo tuvieron que abandonar el campo. Esto llevó a que los conservadores, quienes dominaron el campo, lograron el triunfo de la batalla, que aproximadamente duró 15 días. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la batalla de Palo Negro? Debido a que los conservadores quedaron dominando el campo, el campo del terreno donde se desarrolló la batalla. Primero, que se dio fin, desde el punto de vista técnico, a la guerra regular que se estaba conduciendo en el desarrollo de la guerra, es decir, de 1899 a 1900. Asimismo, por la intransigencia del gobierno del presidente San Clemente hacia los liberales, de los conservadores nacionalistas, los conservadores históricos, que habíamos dicho que los conservadores estaban divididos, decidieron crear un golpe de Estado en agosto de 1900 contra el presidente marroquí, lo cual fue sustituido por el presidente conservador histórico, perdón, el presidente San Clemente fue depuesto por el presidente marroquí, José Manuel Marroquín, perteneciente a los conservadores históricos. Esto llevó a que hubiera una posibilidad de diálogo con los liberales, pero resulta que el éxito de Palo Negro hizo desistir a los históricos, a los conservadores históricos, la idea de buscar un acercamiento con los liberales y continuaron con la, es decir, continuaron la idea de seguir por la vía militar para lograr el triunfo. Entonces, se perdió toda posibilidad de diálogo y acercamiento con los liberales. Y fue la última batalla de la guerra que habría de prolongarse por 2 años más. Este es un croquis de la batalla de Palo Negro. Aquí vemos cómo desde Bucaramanga parten las fuerzas legitimistas, aquí por la vía de Girón, y se apertrecharon aquí por el sitio de Palo Negro, mientras que los liberales venían de Río Negro, pasan por los lados de Lebrija hasta concentrarse en el sitio de Palo Negro. Como habíamos dicho, la contienda duró aproximadamente 15 días, es decir, una de las batallas más sangrientas y más prolongadas dentro de las guerras civiles que tuvo el país. Es decir, hasta más larga que Boyacá, porque la batalla de Boyacá
que le dio la independencia de nuestro país, duró como 2 horas, más o menos. Y este duró 15 días. Entonces, imaginémonos la magnitud de lo que fue esta contienda. Ahora pasemos a los años posteriores de la batalla de Palo Negro, es decir, 1900 a 1902. Como consecuencia también de el triunfo de Palo Negro, los liberales realizan una nueva dinámica. Se van a desarrollar unas campañas regionales a lo largo del país, donde el ejército liberal se fraccionó en cuerpos virtualmente autónomos. Y como dijo el general Álvaro Valencia Tovar, experto en historia militar, el gobierno se dedicó a contener manifestaciones dislocadas de rebelión, sin llegar a resultados decisivos en ningún frente, aunque acumulando éxitos parciales que inclinaron la balanza de su lado. Entonces, aquí tenemos en la diapositiva del bando superior una facción liberal guerrillera, mientras que en el inferior vemos al ejército legitimista, acantonado en Pasto, que tuvo que confrontar la guerra en el sur. Y la guerra se desarrolló en varios frentes. Vamos a mirar. Por ejemplo, en el centro, en Tolima, Cundinamarca y Boyacá. En Cundinamarca se dieron marchas liberales hacia la capital, pero el general legitimista Nicolás Perdomo triunfó el 27 de agosto de 1900 en Tibacuy, es decir, muy próximo, posterior a la batalla de Palo Negro, pero también muy próximo al golpe de Estado que le hizo el vicepresidente Marroquín al presidente San Clemente. También, por los lados de Tolima, el guerrillero liberal Tulio Barón realizó acciones e incursiones en esta región muy importante que colinda con Cundinamarca y también con el Cauca, pero fue derrotado en Ibagué el 21 de noviembre de 1901 al tratar de tomarse la capital de dicho departamento. Ahora, posterior a Palo Negro, Uribe huyó hacia Venezuela y de Venezuela pasó por los llanos orientales y constituyó un ejército de gran magnitud donde se apostó en las costeras orientales de Bogotá, pero fue derrotado en Guavio y en el Amoladero en marzo de 1902. Esto llevó a una atomización del ejército liberal. Asimismo, el ministro de Guerra, el general Aristides Fernández, ordenó fusilar a los líderes liberales presos, especialmente en el área de Cundinamarca y Boyacá. Por ejemplo, Aristóbulo Ibáñez, que era un general liberal, fue casado y ejecutado en Boyacá en el año 29 de octubre de 1902, es decir, ya acabando la guerra. Asimismo, el general Ramón Chávez fue fusilado en Miraflores el 2 de diciembre de 1902, 2 días después de la firma del Tratado de Wisconsin que puso fin a la guerra. Aunque también hubo 2 tratados más que llevaron al final de la guerra, como son el de Neerlandia y el de Chinaco. En Bolívar y en Magdalena, ¿cómo sucedió la guerra? La flotilla liberal que habían armado los liberales a lo largo del río fue derrotada por los legitimistas en el combate de los obispos. Hundieron varias embarcaciones de magnitud liberales y entonces los liberales perdieron la oportunidad de aprovechar el río Magdalena. El general Justo Durán, quien fue técnicamente el tercer al mando dentro del Partido Liberal o del Ejército Liberal, después de Uribe y de Benjamín Herrera,
Tomó el departamento del Magdalena en el año 1900. De ahí trató de tomar Santa Marta, pero fracasó en dicho intento. Ahora, ellos tenían, como tenían Riohacha, tenían la región de Riohacha, mmm, acudieron a un mexicano llamado Francisco Ruiz, pero este los traicionó al llevar las unidades navales a Venezuela. También el general Uribe Uribe y Benjamín Herrera se encontraron en el departamento de Bolívar, aunque por diferencias de mando decidieron pues tomar caminos aparte, por lo cual Herrera se marchó primero hacia el Pacífico y luego hacia Panamá, mientras que Uribe Uribe siguió comandando las operaciones en la cuenca del Caribe. Uribe Uribe tomó la ciudad de Corozal, la cual fue muy importante, pero con la llegada del general legitimista y posterior presidente de la República, Pedro Nelo Ospina, Uribe Uribe abandonó la ciudad de Corozal. Dicen que le dejó una carta que le decía, ahí le dejo Corozal, que está llena de enfermedades y mosquitos. Luego, Uribe Uribe siguió marchando hacia el norte, pero fue derrotado en Ciénaga de Oro por el mismo general Peronero Espín. Para 1901, con el apoyo de Cipriano Castro, presidente liberal de Venezuela, llegaron refuerzos venezolanos, pero se encontraron con un general que se destacó en la contienda general del ejército legitimista llamado Carlos Albán. Albán entró a Riohacha y luego de sucesivas victorias en la costa caribe, los venezolanos se vieron forzados a regresar a su patria. Luego de las derrotas de Uribe Uribe, marchó a Curazao para obtener refuerzos. En 1902 llegó de Curazao, pero nuevamente fue derrotado en Ciénaga por el general Florentino Manjarrés. Entonces, para ese año 1902, Uribe Uribe desistió de la idea de seguir peleando y optó por buscar un acercamiento con el gobierno, lo cual llevó al Tratado de Neerlandia, dada en la población de Ciénaga, y con eso se dio fin a las hostilidades, no solamente en Bolívar ni en Magdalena, sino que también Uribe Uribe le hace un llamado al general Benjamín Herrera, que se encontraba en Panamá y había tomado Panamá, especialmente la región del Istmo, para que firmara un tratado de paz con el gobierno nacional, a lo cual Uribe Uribe aceptó y firmó en el acorazado estadounidense Wisconsin, y de ahí el famoso Tratado de Wisconsin. Miremos qué sucedió en la costa pacífica y en la región del Cauca. Con la llegada del presidente ecuatoriano Eloy Alfaro, decidió apoyar al ejército liberal. Esto se debe entender porque debido a la Internacional Liberal, el Partido Liberal aprovechó el apoyo de los diferentes presidentes liberales que se encontraban en el hemisferio para poder lograr la toma del poder. Entonces, fue así como presidentes como Cipriano Castro en Venezuela, Eloy Alfaro en Ecuador y José Santos Zelaya en Nicaragua le proporcionaron ayudas importantes al ejército rebelde liberal. Entonces tenemos que, fuera de este apoyo, las tropas legitimistas del general Lucio Velasco triunfaron en la batalla de Simancas. Posteriormente, en Rumichaca se dio una batalla donde el liberalismo fue derrotado. Ahora, debido a los triunfos del gobierno nacional y por el apoyo de la República del Ecuador, a mando
al mando del presidente Eloy Alfaro, decidieron contraatacar e incursionar en Ecuador, a lo cual decidieron incursionar en la ciudad de Tulcán, pero fueron derrotados por el ejército liberal y el ejército ecuatoriano. Esto llevó a que los liberales contraatacaran en Puenes, cerca a Ipiales, pero fueron derrotados por los generales legitimistas Lucio Velasco y Gustavo Guerrero. Nuevamente apareció el general Carlos Albán, que va a aparecer en muchos frentes de combate durante el desarrollo de la guerra hasta su muerte en Panamá, donde rompió el cerco de Buenaventura, que estaba apoderado por los liberales en noviembre de 1900, y nuevamente se dirigió a Tumaco el 3 de diciembre de 1900. Un general que realmente pues le salvó la situación en varios frentes de combate al ejército legitimista. Ahora, también se dio una dinámica donde las guerrillas, especialmente del Tolima, buscaron una incursión para llegar a Popayán, pero para apoderarse de la región del Cauca, pero fueron derrotadas por el ejército legitimista. Ahora, debido al fracaso de los guerrilleros para tomarse Popayán, entonces el general Avelino Rosas realizó una expedición de manera regular para llegar al Cauca. Triunfó en Córdoba en el año 1900, el 19 de agosto, pero fue derrotado en Puerres por el general legitimista Gustavo Guerrero. Ahora, con la llegada del nuevo presidente de Ecuador, el general Leonidas Plazas Gutiérrez, negó cualquier tipo de colaboración con el liberalismo colombiano. Entonces, esto llevó a que los liberales pusieran fin a las acciones en la costa pacífica, en el sur y en el Cauca, dentro del desarrollo de la guerra. Ahora miremos otro hecho muy importante que repercutió en la guerra y asimismo repercutió en la separación del, del, de esta región de nuestro país posterior a la guerra. Me refiero al departamento de Panamá. El 31 de diciembre de 1900, con el apoyo del presidente nicaragüense José Santos Zelaya, quien luego va a ser depuesto por conservadores nicaragüenses con el apoyo de Estados Unidos del gobierno de Theodore Roosevelt, el doctor Belisario Porras realizó el desembarco en la región de Panamá. Le puso sitio a la ciudad de Panamá, la capital, el 26 de julio, pero fueron derrotados por el general Carlos Albán. También el líder liberal Manuel Antonio Noriega, que no se debe confundirlo con el presidente o el hombre fuerte de Panamá de la década de los 80, también realizó una incursión contra el gobierno legitimista, pero fue derrotado en los Picachos el 13 de mayo de 1901. Asimismo, general Albán derrotó a los liberales en el sitio de Colón el 27 de noviembre del mismo año. Es decir, había un propósito muy específico de los liberales por apoderarse de la región del Istmo. Y es en el año 1902, y ahí sale el famoso mito de los liberales de que nunca fue derrotado. Se dio la incursión del general Benjamín Herrera, donde logró el hundimiento del buque Lautaro, que era del gobierno, y también dentro de la contienda murió el general Albán. Entonces, la pérdida del general Albán llevó a que pues hubiera una zozobra dentro del ejército legitimista y los liberales pudieron lograr la capitulación de los conservadores en la zona del Istmo el 27 de agosto. Pero el gobierno colombiano reaccionó desde Bogotá acusando
o por medio del Tratado Mayarino-Bildak, que fue firmado en 1848 durante la primera administración de Tomás Cipriano Mosquera, donde establecía que en caso que el gobierno colombiano lo considera conveniente, si la zona del istmo se viera afectada, el gobierno colombiano podría solicitar el apoyo de las fuerzas militares de Estados Unidos, a la cual el presidente marroquí acudió a dicha cláusula, donde los infantes de marina y la armada estadounidense incursionaron en Panamá por ambas costas. Y entonces esto llevó a que, pues, con este efecto, digámoslo así, de guerra psicológica, llevado a cabo en el buque acorazado, uno de los buques de la expedición naval estadounidense, el Wisconsin, el famoso Tratado de Paz llevado a cabo el 21 de noviembre de 1902. Asimismo, en Chinacota, norte de Santander, en ese entonces Santander, el general Ramón González Valencia, del ejército legitimista, también firmó un tratado de paz con rebeldes liberales y de acuerdo a estos tres tratados, Neerlandia, Wisconsin y Chinacota, se puso fin a la guerra de los 1000 días que duró 3 años aproximadamente. El indígena Victoriano Lorenzo, quien había acompañado a los liberales en las diferentes incursiones dentro del istmo, técnicamente fue utilizado como chivo expiatorio debido a que ante denuncias del general Benjamín Herrera de una supuesta insubordinación, fue ejecutado por el gobierno nacional. Fue como una forma de buscar como una legitimación del poder del Estado Nacional para controlar la zona del istmo, y los liberales se retiraron de la, se retiraron de la región de Panamá. Ahora, ¿qué consecuencias tenemos aquí dentro de la guerra de los 1000 días? Pues que generó rencores y distanciamientos en una sociedad resquebrajada en ruinas, como lo afirmó el general Álvaro Valencia Tovar. Se calculan aproximadamente 39.000 bajas en ambos bandos. La economía nacional se afectó debido a lo siguiente. Para mantener el costo de la guerra, el presidente José Manuel Marroquín decretó emisión de moneda de curso forzoso, lo cual devaluó la moneda nacional. Es decir, lo que hizo fue imprimir billetes que superaron las reservas de la nación, las reservas de respaldo monetario. Entonces, se emitieron billetes sin ningún valor y se dio una devaluación sin precedentes y el país llegó más o menos a una inflación calculada entre un 9.000 y 10.000%. Esta situación la tuvo que resolver Rafael Reyes con la aplicación del patrón oro, ya que el patrón oro había sido liberado, o mejor dicho, había sido terminado o suspendido por el gobierno de Núñez, que también dio una orden de emitir moneda, aunque no de curso forzoso, sino para poder reducir las tasas de interés y cubrir un déficit fiscal. También vemos que la institucionalidad del país se debilitó internamente, lo cual llevó a la pérdida del istmo de Panamá y de toda la nación panameña, o toda la región o el departamento de Panamá, que posteriormente llegó a ser una república. Técnicamente, la guerra de los 1000 días fue un hecho muy traumático para el país, es un hecho que aún se sigue estudiando y fue la última guerra civil que tuvo nuestra nación y además que abarcó 2 siglos.
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, para mí es algo que no debería haberse dado porque lo que hizo fue, aunque no fragmentar la nación, pero lo que hizo fue debilitar el país, desgastarlo, llevarlo a una hiperinflación, a un debilitamiento interno que llevó a la pérdida del departamento de Panamá. Aquí coloqué en esta diapositiva las diferentes frentes que se dieron, aunque hubo más contiendas dentro de esos 3 años. Y con esto termino y estoy dispuesto a escuchar opiniones, comentarios y preguntas. Bueno, pues excelente exposición, mi profe. Yo aquí iba tomando nota y sí que salen preguntas y preguntas, pero bueno, una de las preguntas, ¿quién es Rafael Uribe Uribe? ¿Y por qué no lo fusilaron como a otros liberales? Bueno, interesante pregunta. Bueno, Rafael Uribe fue un político antioqueño, hacendado, mmm, miembro del Partido Liberal. Toda la vida fue un liberal consagrado. Hacía parte del ala radical del Partido Liberal. mm, Había protestado por la exclusión que le habían hecho los conservadores a los liberales. Siempre pretendió que los liberales pudieran incursionar en el poder, por lo menos que fueran incluidos en cargos de Estado. Eso también se puede entender porque hubo una hegemonía liberal desde el periodo radical, o sea, con la creación de la Constitución 1863. Entonces, esa pérdida de los liberales, eh, que fue progresiva, especialmente llevada a cabo por los conservadores, pues sin satanizar a los conservadores, pues hizo que Uribe fuera una de las protagonistas, junto con Benjamín Herrera y Justo Durán, para buscar no solo la recuperación de los liberales en el poder, sino para que fueran incluidos en cargos de Estado durante la hegemonía conservadora o la República conservadora. Entonces, al ver que las posibilidades estaban agotadas, es decir, las posibilidades pacíficas, pues optó por ir a la guerra. Incluso ya había ido a la guerra en 1895, donde fue vencido por Rafael Reyes, y posteriormente a la guerra de los 1000 días. Y perteneció al ala belicista del Partido Liberal, que pues negó o hizo a un lado las sugerencias de Aquileo Parra, quien pues había sido presidente en 1876 a 1878, de no insistir en contiendas belicistas, sino más bien mantener las vías pacíficas para que los liberales pudieran llegar no solamente al poder, sino para que fueran incluidos en cargos de gobierno. Entonces, Uribe, aunque pues perdió muchas contiendas, como la de Palo Negro especialmente, y en diversas campañas, pues no le fue muy bien. De todas formas, era un político y un orador muy consagrado, muy destacado, y precisamente la cuestión estaba que, algo que se me olvidó nombrar, que Uribe no fue fusilado por lo siguiente, porque mm, la posición del ministro de Guerra, Aristides Fernández, general Aristides Fernández, era la de fusilar y someter a todos los liberales que habían participado en la contienda. Pero con la firma de los tratados de Neerlandia, de Wisconsin y Chinácota, el general Tovar, que fue el que había firmado el tratado de Neerlandia en Ciénaga con, con Rafael Uribe, había dicho, le dijo en telegrama al general Fernández que él prefería coger su espada y romperla con su rodilla o con su pierna si tuviera que obedecer esa orden de someter a Rafael Uribe. Es decir, era una figura muy importante
y se sabía que si Uribe era sometido y pasado por las armas, pues la contienda seguiría. Y entonces muchos revisionistas dicen que ya había un malestar general de toda la población colombiana en continuar con la guerra, sino que pues debía darse una terminación al proceso, aunque técnicamente la guerra la ganó el gobierno nacional, aunque pues el costo fue muy alto. ¿Sí? El costo fue muy alto porque esto llevó la pérdida de Panamá. No más, pues el haber acudido a que los Estados Unidos apoyaran la incursión para derrotar o someter a la incursión del general Benjamín Herrera. Entonces, pues claro, el costo fue muy alto y se sabía que se debía, dentro del gobierno nacional, debían, pues, eh, calmar los ánimos y que Uribe fuera perdonado. Pues que algunos sectores no lo entendieron así como el ministro de Guerra, Aristides Fernández. Pero, pero en otros sectores generales que habían participado en la contienda, sea generales del ejército legitimista como el general Casabianca, Peronel Ospina, el general Juan Betobar, pues se dieron cuenta de que pues Uribe debía ser perdonado, así como el general Benjamín Herrera. Y entonces, pues, esto fue una decisión muy sabia porque el general Uribe posteriormente fue el gran asesor de Rafael Reyes en su periodo del quinquenio. Y gracias a Uribe, pues, se dieron muchas reformas que impulsó Rafael Reyes para, para el desarrollo del país a comienzos del siglo XX. Y los liberales fueron incluidos dentro de los cargos ministeriales. Entonces, esto llevó a que pues se calmaran los ánimos y como dijo Rafael Reyes, quien llegó de Europa, que no participó en la contienda, y había dicho menos política y más administración. Creo que dijo la patria por encima de los partidos. Entonces, esta inclusión que llevó a cabo Rafael Reyes, producto de ese trauma sufrido por la guerra de 2010 y la separación de Panamá, pues logró que el país se estabilizara. Y eso lo entendió Reyes y sabía que Uribe pues era un elemento que podía ser muy útil para, para el progreso del país. Y por eso es que lo tiene en su gabinete. Fue la mano derecha de Rafael Reyes. Y a Reyes pues no lo entendieron los conservadores más recalcitrantes y por eso sufrió el famoso atentado de Barro Colorado en Bogotá, en un paseo que siempre iba por los lados de la carrera séptima en Bogotá. Pero, fue algo muy significativo y Rafael Uribe pues entendió de que ya posterior a la guerra de 1000 días, de que pues se debía, el Partido Liberal debía pues mantener en esa línea de inclusión con el gobierno nacional, colaborar con el gobierno nacional y progresivamente poder lograr la presidencia, lo cual lo lograron en 1930. Aunque desafortunadamente Rafael Uribe fue asesinado en 1914 durante el gobierno de José Vicente Concha. Fue una muerte Correcto, muy, muy, muy violenta y muy esto violenta. pudo haber ocurrido otro acontecimiento para el territorio, pero bueno, pensar en que Rafael Uribe pues hizo algo muy importante y mire que a su vez que fue muy respetado Claro. y Y un fue gran una consejero. persona que abogaba por los derechos de los trabajadores. Fue una de las primeras personas en que pensaba en que los trabajadores debían tener derecho a pensión. Fue una persona muy importante y sus discursos en el Congreso fueron muy persuasivos, es decir, tenía una capacidad de persuasión y de convencimiento muy significativa a través de sus oratorias. Casi siempre hay, como para añadir a lo que ha dicho Eduardito, casi todos los personajes que han tenido una trayectoria, tanto militar como política, han sido casi todos liberales. Se ha visto desde fenomenología. Luego, en los años subsiguientes, con Jorge Eliezer Gaitán. Y luego ahora mire con Galán. Han sido
personas que han marcado las directrices de cómo llevar una política conciliadora entre partidos. Y generalmente, pues, la pérdida de esas personas es lo que nos ha frenado en conseguir, digamos, un acuerdo de paz fuese duradero. Desafortunadamente no ha sido así porque, no sé, de pronto no sé, estrategias revanchistas, porque es que eso no tiene otra palabra, generalmente en todo el devenir histórico político de Colombia han sido de como buscar el desquite por otros Sí, medios, ya correcto. no fuera por las armas, sino fuera por argumentos discursivos políticos. Entonces, generalmente suceden estas situaciones que no llevan digamos, a un entendimiento y a un acuerdo nacional. Eso es lo único que se presenció con la llegada, por lo menos, del acuerdo del Frente Nacional, pero Correcto. tocó esperar a que digamos, se bajaran los ánimos con una junta militar. Los mismos militares tenían que poner digamos, como un tate quieto a la situación de violencia para darle una transición de acuerdo a los partidos. Y eso solamente lo vimos en el Frente Nacional. Ah, correcto, Eh, sí. pero como siempre quedan esos resquemores de antaño, realmente van surgiendo esos desacuerdos a medida que la sociedad va tomando partido, pero no siempre se llega a la finalidad que es una paz duradera, una parte de comprensión, entendimiento a nivel nacional. Y eso hay que verlo desde el lado más que todo humano, conciliador, mediador. No hemos sido tampoco buenos mediadores, o Correcto, sí. que tengan argumentos de peso Ujú. para buscar acuerdos Sí, es muy que, cierto. que, que beneficien mutuamente, no, Correcto, sí. no con ansias Es de verdad. desquite, del revanchismo De que desquite, nos ha revanchismo, marcado sí. en la historia. Es cierto, sí. Es verdad. Muchas gracias, Luis Fernando, por ese comentario muy asertivo. Es Sí, cierto. es una Sí. excelente reflexión y a mí me da como escalofríos de lo que está sucediendo en nuestra actualidad. Que acaba de decir Fernando es, oye, ¿y qué pasa con el diálogo? ¿Por qué uno no, sin acaloramientos, por qué no se llega a unos acuerdos? Pensar en país, dejar a un lado un poco los intereses personales y cómo sacar adelante este país, ¿no? Y ahora que estabas haciendo ese análisis, pensaba, dije, Dios mío, como estamos volviendo a repetir la historia, como no hemos aprendido la lección, entonces dicen por ahí, el que no le gusta la sopa, le dan dos sopas. Da miedo pensar que en la actualidad podría ocurrir, sería un atrevimiento decir un golpe de Estado para ver si que nos duele lo que está pasando en diferentes departamentos, nos duele que las comunidades, las más vulnerables, son las que llevan más del bulto y no se ve como una solución pronta. Sí, eso es verdad, sí, sí. Hay un peligro de que eso pueda darse. Aunque bueno, que ya desde la década de los 80 técnicamente los golpes de Estado, no digamos que se eliminaron, pero sí los golpes de Estado pasaron a un segundo plano debido a que el presidente de Estados Unidos, en ese entonces Ronald Reagan, aplicó una doctrina llamada la doctrina Reagan, que consiste en que ningún gobierno militar debe existir en América Latina, porque los gobiernos militares dieron pie a revoluciones armadas de izquierda y posteriormente revoluciones de izquierda y por ende gobiernos de izquierda. Entonces eso lo había que evitar y por lo tanto promover la instauración de gobiernos civiles en el hemisferio en América Latina. Entonces, todo parece indicar que esa doctrina, la doctrina Reagan, ha seguido vigente por la Casa Blanca dentro de los presidentes que le sucedieron y hasta nuestros días se mantiene. Entonces, en ese orden de ideas, no es muy factible de que pueda darse un golpe de Estado con mucha facilidad porque no tiene la legitimidad ni el apoyo de los Estados Unidos. Eso en tiempos de la Guerra Fría. Pero como ya la Guerra Fría acabó y hay un nuevo orden internacional, entonces pienso que
los golpes de Estado en América Latina no sean muy factibles en estos momentos que se ven, aunque han habido intentos, aunque no muy, no muy fructíferos. Bueno, uno de los que sí se dio fue el golpe de Estado que le hicieron a Zelaya en Honduras en la década pasada por ser prochavista, pero tarde o temprano, posteriormente hubo una transición hacia la democracia en Honduras. Entonces, pues uno ve que ya pues no son golpes de Estado duraderos ni gobiernos duraderos, militares férreos, sino que más bien son gobiernos o se dan juntas militares más proclives a una transición hacia gobiernos civiles democráticos. Entonces, pues, si se da, pienso yo, un intento de golpe de Estado, no va a tener una postura de firmeza o de una postura de quedarse por largo tiempo en el poder, sino por el contrario, facilitarán un proceso de orden para buscar una transición hacia la democracia. Además que pues Colombia por lo general es un país civilista y predomina ese civilismo sobre el militarismo. Aunque, aunque Eduardito, ahí sí, sí, muy gratificante lo que has dicho, pero hay que ver también en qué país por lo menos se da esa transición de república soportado una guerra civil y que luego ha conllevado a un orden, por lo menos geopolítico y social, con una dictadura. Los países de Centroamérica no se han caracterizado siempre por ser tan demasiado revolucionarios. En cambio, sí, los países de Sudamérica sí han tenido esa tendencia a ser revolucionarios desde la época de que eran una colonia. Mira, los indígenas se alzaban en armas cuando había una injusticia en su territorio, que habían sido recientemente conquistados y posteriormente colonizados, se alzaban en armas. Y eso sucedió siempre en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, aquí en Colombia. Nosotros hemos sido un país que sí le apostado a la democracia, pero siempre hemos tenido esos formatos de ser revolucionarios para imponer por medio, unas veces de la violencia, ciertas doctrinas o ciertas ideologías, pero que no ha habido, digamos, como un mediador para esa transición, con lo cual las dictaduras que se han dado, y más esto, más exclusivamente en el siglo XX, han durado bastante tiempo. Lo que pasa es que, digamos, con Colombia sí ha sido bastante esa transición, pero han sido sangrientas. Y todo Sí, país claro. suramericano que haya vivido una guerra civil y luego haya pasado por una dictadura para ponerle como orden, siempre ha sido, digamos, de bastante baño de sangre. Si uno mira el ejemplo del libro de Las venas abiertas de América Latina, De América Latina, Eduardo Galeano, sí. ha sido siempre la constante de que tiene que, para alcanzar el precio de la paz, tiene que pagarse el precio de la sangre de esa gente. Y aún nosotros todavía, y no sé, Dios no quiera que sigan corriendo ríos de sangre por esta guerra fratricida que tenemos, todavía una guerra civil, pero subterfugia que tenemos aquí en Colombia. Si no salen a reducir mediadores de una manera política. Sí, sí, Yamincita. Perdona, Fernando, sí es que acabas de tocar algo bien importante. Digamos, dice Eduardo que fue la última guerra civil. Yo estoy como en esa posición de cualquier parroquia. Entonces, ¿qué pasó en el 9 de abril del 1948? Cómo después de Rojas Pinilla pierde las elecciones y comienza todo un tema de bandoleros, empieza el tema de las guerrillas. Uno creería que los tratados de paz se firman los tratados, pero ¿por qué no funcionan los tratados? Porque ha sido, digamos,
podría decirse como muy apresurado el buscar, digamos, una paz sin tener bases sustantivas de que de conformidad y de un carácter conciliador en las diferentes facciones ideológicas. Porque nosotros hasta los 80 los 90 todavía están pensando, no, es que me decanto por ser conservador o liberal, y que se desprendían facciones políticas que ahora, como el nuevo liberalismo, el partido que son uribistas, que son santistas, y a la final, tantos partidos pueden tener sus ideologías, pero no hay alguno que diga, oigan, nosotros vamos a hacer un partido por lo menos de centro-centro, centro-centro. Tiene que haber en una nación, en un país, tiene que haber un partido que sea de centro-centro, que sea conciliador, porque así se hace como un colchón, una mediación entre ideologías, entre ideologías. Y eso todavía nosotros no hemos alcanzado. En otros países, en Europa o en Asia, sí ya han alcanzado ellos acuerdos por tener un partido de centro-centro, no ni de centro-derecha, ni de centro-izquierda o extrema derecha, extrema izquierda, no. ¿Por qué? Porque es un partido que es mediador, que sirve de transición a las ideologías para que un país funcione. Nosotros no hemos alcanzado eso. Correcto, sí. Yo no Hay estoy de otros países acuerdo que con lo que dice sí Luis han Fernando. logrado ese modelo, por lo menos democrático, político, y de pronto las han funcionado. Ahí, incluyendo si son de pronto monarquías constitucionales, porque, digamos, en Suecia ellos tienen un nivel político por lo menos bien conciliador. Claro, Ellos han sido bastante negociadores y bastante conciliadores a nivel mundial. claro. Ya, en cambio nosotros no hemos podido, no hemos podido, Sí, sí, es verdad. que no hemos sido de ser mediadores, mediadores. Y hoy por hoy eso es lo que debe primar. Sí. Porque no han habido posturas de centro, posturas que, que, por ejemplo, logren soluciones, les digo yo, de tipo salomónica para que Correcto, todas las partes pues estén conformes. Entonces, esa falta de esa postura de centro real, porque muchos partidos políticos dicen en teoría que son de centro, pero lo dicen en teoría, pero en la praxis no lo son. sí, Entonces, cuando, cuando la praxis es diferente a la teoría, entonces la opinión pública se da cuenta de esa situación. Entonces se forman diferencias y hasta procesos de polarización político-social. correcto, Y esos correcto, procesos de polarización político-social se vuelven coyunturales porque se llega a la intolerancia sobre el otro. Y entonces eso empezamos a vivirlo todos y entonces es necesario precisamente que hayan, no digamos que partidos políticos, pero sí también grupos, grupos de interés, grupos, bueno, pueden ser también partidos políticos o no políticos que formen una postura real de centro para que haya un consenso. Y donde se da ese consenso, pues ahí se forma una verdadera esencia de lo democrático. Porque, por ejemplo, lo que sucede, por ejemplo, en estos momentos con la situación actual, es que, por ejemplo, en los debates del Congreso, uno se da cuenta, entre gobierno y oposición, pues no ha habido un consenso, no se tiene en cuenta la postura de la bancada del gobierno o de la bancada de la oposición, y suceden esas políticas y esas polémicas que se han suscitado, y entonces me parece que es una falla grave de la dinámica democrática de la cual estamos viviendo actualmente. Se necesita precisamente un consenso. Y yo creo que los partidos políticos hoy en día se han olvidado de la esencia de lo que es el consenso, que eso lo practicaban los griegos. Los griegos practicaban el consenso, correcto, Federico. a pesar que habían posturas a favor del gobierno o posturas de oposición. Entonces, eso se ha olvidado
Y aquí se entiende es como la negación del otro, o que yo tengo la razón y que yo voy a imponer mis principios y mis proyectos por encima de los demás. Entonces, pienso que eso no debe ser así y se debe escuchar la voz del otro también y lograr una búsqueda de un consenso que ponga satisfacción a todos. Y hay un libro escrito por la Universidad de Harvard que se llama Así de acuerdo, me tocó leerlo en la universidad, que decía que para una negociación había que concentrarse no en las posturas, sino en los intereses. Cuando se logra ese paso de concentrarse en los intereses, más no en las posturas, y un ejemplo histórico que citaron fue el Tratado de Camp David, llevado a cabo por Jimmy Carter para el proceso de paz entre Israel y Egipto. Entonces, se concentraron los dos países en sus intereses, que Egipto reconociera la existencia de Israel Israel le entregaba la soberanía de la península del Sinaí a Egipto. Entonces, como garantía de que no iban a haber hostilidades de los egipcios hacia los israelíes, iba a haber una presencia de las Naciones Unidas en la península del Sinaí, pero con la, la, la soberanía a favor de Egipto y se respeta su soberanía egipcia en la península del Sinaí. Correcto. Entonces, por ¿Me ejemplo, repites el nombre del libro? el libro se llama Sí, de acuerdo. Sí, de Sí, acuerdo. de acuerdo, Ujú. de Sí, Harvard. de Harvard, escrito por la Universidad de Harvard. De pronto lo puedes ver en Google, ya puede estar de pronto, incluso hasta puede estar digitalizado. Y entonces es un libro muy, muy importante y da muchas soluciones para, por ejemplo, llegar a un consenso o a una o a resolver una situación o diferencias. Entonces, nombran muchos casos, este tratado de Camp David, que fue muy interesante. Entonces hay que concentrarse en los intereses, más no en las posiciones, y pienso que de pronto aquí en el país, de pronto las diferentes bancadas políticas se concentran en las intereses, más no en las posiciones, más no en los intereses. Entonces pienso que de pronto esta experiencia también fue vivida en la guerra de los 1000 días, porque se concentraron más en las posiciones que en los intereses. Y entonces esa situación repercutió en ese proceso histórico de la guerra de los 1000 días, que pues tanto daño le hizo a nuestro país. Claro, yo Correcto. voy a concentrarme en algo que se ha estado repitiendo ya finalizando nuestro programa. ¿Cómo lograr persona, cómo aprender a ser mediador? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué habilidades debe tener un mediador? Bueno, yo, de acuerdo a mi conocimiento y experiencia, a mí me parece que pues para ser mediador se necesita una persona que pueda entender las dos partes, que esté dispuesta a no solamente a negociar, sino esté dispuesta a conciliar las dos partes en conflicto, en diferencia, y lograr pues un entendimiento de unos factores que logren ese entendimiento, pues que puede ser dificultoso en un momento, pero al final se pueden lograr resultados significativos. Yo, por ejemplo, pues miremos, por ejemplo, el caso de Oscar Arias como presidente de Costa Rica, que mediante los tratados de Esquipulas I y Esquipulas II en la década de los 80 logró el consenso con los países centroamericanos para el final de los conflictos centroamericanos en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Pues lo cual fue muy interesante porque superó ese intento de proyecto pacifista que buscó Belisario Betancur con el grupo de Contadora, que pues realmente Esquipulas desplazó a Contadora como organismo mediático y gracias a la mediación del presidente Oscar Arias, que fue costarricense, que sabía de paz y que, digamos, hay una cosa muy significativa dentro de Costa Rica, que es un país que no tiene ejército. Entonces es un país que entendió realmente lo que era el conflicto centroamericano, por lo que son centroamericanos, entonces conocen de su región, conocen la idiosincrasia, que eso es otro aspecto que también se debe tener en cuenta. Ahora, también pues procesos, bueno, entre las relaciones internacionales pues también han habido casos, el que veníamos de Jimmy Carter, que pues también fue un gran mediador, logró el tratado de Camp David y asimismo logró, por ejemplo, logró que el general Raúl Cedras, en la década de los 90, en Haití, lograra restituirle el poder a Jean-Bertrand Aristide. Sí, Recordemos que el general Raúl Cedras depuso al presidente Aristide, que había sido
elegido por vía democrática. Entonces, esa mediación de Carter, que tenía una gran habilidad innata para mediar conflictos, lo llevó a que fuera enviado a Haití para que el general Cedras aceptara y restituyera el poder a Jean-Bertrand Aristide. Y aunque pues tuvo que haber habido también una ocupación militar por parte de Estados Unidos, pero se evitó un derramamiento de sangre, lo cual fue muy significativo. También, a ver qué otro caso me acuerdo yo desde el punto de vista histórico. Bueno, también en los acuerdos de Oslo y de Washington, promovidos por Bill Clinton para el proceso de paz entre Israel y Palestina, ¿sí? Donde pues se reconoce la existencia de los palestinos, es decir, especialmente con el movimiento de Fatah, al-Fatah, que era el grupo liderado por Yasser Arafat, logró reconocer la existencia del Estado de Israel e Israel A la vez. a la vez reconoció darle franjas de tierra a los palestinos en la franja de Gaza y Cisjordania para la futura construcción de un Estado de Palestina, lo cual es significativo. Entonces, que eso en estos momentos, a pesar de lo que está pasando en Gaza, pues el proceso de hoja de ruta para lograr un Estado palestino sigue en pie, así como para que otros grupos palestinos que no reconocen la existencia de Israel acepten lo contrario y reconozcan la existencia de Israel para que pues se logre un entendimiento entre Israel y Palestina. Yo pienso que pues eso se va a dar a futuro a pesar de todas las vicisitudes que se están dando ahora, pero a futuro lo más seguro y lo más probable es que pues se consoliden los acuerdos de Oslo y Washington, donde exista una hoja donde se reconozca, se logre la construcción del Estado palestino y Palestina sea aceptada como un Estado. Es decir, creo que en la década pasada varias naciones aceptaron a Palestina como Estado, pero los únicos países que han negado han sido Estados Unidos e Israel. Pues, realmente, pues digamos que tienen poder real en estos momentos. Pero yo pienso que una vez solucionada la crisis de Gaza que se está dando, va a haber un proceso de hoja de ruta para lograr esa construcción y consolidación y formación del Estado de Palestina, que es lo más seguro. Entonces, esto también se le debe a las mediaciones que realizó Bill Clinton en la década de los 90. Entonces, pues esto va a ser muy importante. Sí, entonces, pues eh, pienso que pues mediaciones van a haber, van a surgir más mediadores en lo que viene. Yo pienso, por ejemplo, con la cuestión de Ucrania. Para el conflicto colombiano, esperemos que en la medida que pues haya una solución que satisfaga a todos los grupos armados y que no sea un discurso político más, que siempre se ha dado porque han utilizado el proceso de paz como un discurso político, porque claro, todos queremos la paz, pero está llegando a un agotamiento porque se ha convertido más en un juego político que en una, en un, en una, digámoslo así, en una praxis real para que se lleve a cabo y se consolide. Además que sí, también el proceso de paz de Colombia es muy complejo. Digamos también el proceso de paz que hubo en Irlanda del Norte, también en la década de los 90, también con la intervención de Bill Clinton, digamos, también tuvo esa virtud de ser un mediador, también logró esa mediación en el proceso de paz de Bosnia-Herzegovina, donde realizaron las delimitaciones de los respectivos estados después de la desmembración de la antigua Yugoslavia. Y miremos el caso de Irlanda del Norte también, donde pues con mediación del gobierno británico de aquel entonces, de John Major, posteriormente de Tony Blair, con el apoyo de la reina Isabel II, eh, también pues se logró, por ejemplo, esa situación donde, por ejemplo, se le daba una inclusión política a los católicos de Irlanda del Norte, que son minoría, o sea, de Irlanda del Norte, una inclusión política, se lograba una autonomía en Irlanda del Norte
se elegía primer ministro y entonces hay una convivencia entre católicos y protestantes muy significativa en Irlanda del Norte. Aunque pues hay un grupo armado que no reconoció los acuerdos, que es el IRA auténtico. Pero de todas formas, lo que está predominando en estos momentos es una convivencia pacífica entre católicos y protestantes dentro de Irlanda del Norte, lo cual es muy significativo. Para hacer pues breve, Yamincita, Eduardo y Carlos, yo me refiero, digamos, a un mediador, pero ya en el aspecto, digamos, humano. Todos los que han nombrado, Eduardito, ellos han tenido que han visualizado la obra de mediación, de que han visto es la problemática que conllevan esos países, que han cargado ellos con bastante tiempo. Entonces ellos analizan el aspecto ya más bien social y humano, porque eso es un bien tremendo. Las vidas humanas importan. Y también importa el bienestar de esas naciones. Estás viendo desde la perspectiva de los problemas que ellos conllevaban. Si ha sido, digamos, el Oriente Medio se ha caracterizado porque ha sido, digamos, por tierras ancestrales y por cuestiones religiosas. Entonces ellos tienen sus versiones, pero no se ponen de acuerdo porque no hay un mediador que profundice en esa problemática y dice, no, sentémonos, hablemos qué es lo que necesitamos resolver acá. Necesitamos construir, necesitamos unificar, necesitamos como buscar beneficios. La cuestión aquí es de buscar que la sociedad esté contenta, que esté no conforme, porque a todo el mundo no se le puede estar conforme, pero sí que por lo menos esté, que tenga un bienestar, un bienestar. Es lo que se buscan en las naciones que han estado en conflicto. Aquí en Como lo que América, vivió Europa en la Belle Époque, sí, en el siglo correcto, XIX, de correcto, o, 1878 más o menos a 1914, correcto, la Belle correcto. Époque. La Belle Époque. O también remitiéndonos a la creación de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, se Claro, necesita buscar otra vez cómo recuperar las naciones desde el punto de vista humano, qué era lo que necesitaban esas sociedades para claro, que claro. no tuvieran un bienestar que es lo que siempre las naciones han buscado. La paz algunas veces es esquiva, pero le llega a menos que de pronto tenga que pagar un coste en vidas humanas para alcanzar ese nivel de bienestar, por tanto se persigue. Entonces, la persona o el político que ha estado inmerso en cuestiones de mediación, de negociación, ha visto previamente el factor humano. Factor humano, que es lo que necesitan las sociedades para que estén conformes, tengan un bienestar por lo menos que perduren en sus naciones. Claro, claro, es muy cierto, claro que sí. Ujú. Sí, yo pienso que no solamente, sí, la parte humana es muy importante y yo creo que pues para solucionar esa parte humana, pues también hay que resolver todos esos problemas tipo económico, económico-social. Entonces yo pienso que el aspecto económico-social es importante resolverlos mediante unas políticas, yo pienso que redistributivas del ingreso, es decir, yo digo que sin despojar al que tiene, o sea, sin despojar al empresario, sino más bien una política redistributiva de ese ingreso público, que yo pienso que está muy mal distribuido, para que a través de esa redistribución del ingreso se pueda reducir la pobreza, se pueda, por ejemplo, ampliar el mercado interno para ampliar las redes de comercio, y eso va a llevar a que, pues, al haber más comercio, pues, obvio que va a haber más mercados, va a haber más mercados, va a haber más empleo. También se debe
desde mi punto de vista, promover una nueva generación de empresarios para que estos empresarios tengan una orientación hacia la innovación, generar tecnología, a la vez tecnología hay más riqueza, a la vez más riqueza hay más ingresos fiscales, a la vez más recaudación fiscal, pues pueden haber más oportunidades para ampliar la infraestructura, las redes de caminos, carreteras, obras públicas, se puede generar más empleo por esa vía y asimismo generar más subsidios y más subvenciones a empresas para inyectarle capital a las empresas, para ampliar la inversión, generar más empleo y así, pues al generar más empleo, pues haya una conformidad social. Obvio que pues elevando los niveles de vida de los trabajadores, de los empleados, para que haya una prosperidad económica y social. Ya me parece que eso es interesante. Y entonces pues, pienso que hay mucho por qué construir y que falta por construir en el país. Empezando pues porque se debe promover una nueva generación de empresarios que generen tecnología y que el Estado les garantice que no van a ser víctimas de la competencia leal de los monopolios empresariales, que eso, a veces se Hay convierten en unos pulpos que no están sectorizados, hace que se genere pues cerebros fugados, porque en vez de invertir acá, invierten en otros países que le dan oportunidades de poder prosperar. Y entonces, evitar la fuga de cerebros es muy importante. Y otra cosa que yo pienso que es muy importante es promover, como le decía un historiador, tal vez Tulio Halperin Dongui, si no estoy mal, historiador argentino que ya murió, que por ejemplo una de las tasas del subdesarrollo en América Latina se debe a qué. Por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, países industrializados, los profesionales salen de sus lugares de origen a estudiar en las grandes urbes donde están las universidades. Vuelven a sus lugares de origen a ejercer su profesión. Eso genera desarrollo. Mientras que en América Latina, los estudiantes se van a las grandes urbes y se quedan en las grandes urbes a buscar empleo. Y entonces, ¿qué pasa? No posibilitan el desarrollo en lo local. Y entonces, esto lo que está llevando es que también aumente los cordones de miseria, porque si todos los profesionales se quedan en las grandes urbes, pues no van a tener posibilidades reales de inclusión en el mercado laboral porque hay sobreoferta laboral. Entonces, no, las empresas no van a más para esa cantidad de profesionales que están surgiendo. Entonces, una de las soluciones es que vuelvan a sus lugares de origen, laboral. ejercer su profesión. Y entonces, eso genera un desarrollo en lo local. Y ese desarrollo en lo local es lo que hace falta en América Latina, que es una falla muy grande que han tenido estos países. Y si tú preguntas a alguien del común, dentro, no solamente de Colombia, América Latina, se quedan en las grandes urbes, tienen un desprecio por sus lugares de origen, de lo cual se debe inculcar una nueva mentalidad para que reviertan ese proceso y antes, por el contrario, vuelvan a sus lugares de origen a impulsar un desarrollo local, pues aplicando sus conocimientos profesionales. Y Punto clave. tocaste una palabra que es el monopolio. Claro, Ese los monopolios. ha sido uno de los vicios económicos, por eso, durante toda la época industrial y ahora tecnológica. Y ahora tecnológica, correcto. Se han creado conglomerados, oligopolios que han abarcado el mercado de una manera a nivel empresarial y a nivel muy corporativo. Por no haberse controlado esos monopolios, el comercio se ha decantado en que siempre tiene que ser en servicios, toda la parte de industrialización, de mercado, de productos que han desplazado a lo artesanal. Las grandes empresas siempre se enfocan en que el desarrollo y la prosperidad se enfoque en lo industrializado y en lo tecnológico que tiene que ser en las urbes, Correcto. con lo cual ha desplazado digamos, lo de antaño, dejado de lado la parte agraria, porque se ha visto más atractivo, porque se cree que se va a ganar capital un poco más rápido, pero lo que ha creado es un ciclo vicioso en las ciudades y lo que tú decías sobre la pobreza. Pobreza en el campo, Claro. pero o sea, el campesino vive lo justo, porque tiene lo que necesita. En Claro. cambio, en las ciudades se está acostumbrado a que los productos y los servicios se consiguen allá
pero uno tiene que estar en una empresa de cadena de producción de esos productos, con lo cual se crea es una competencia, una Claro, competencia. Usted tiene que ser ingeniero, pues tiene que estar en la ciudad, pero hay muchos ingenieros que van por ese mismo puesto de trabajo. Con lo cual, digamos, en el campo se ha dejado de lado ingenierías que tiendan a que prospere claro, prospere el agro y que lo fundamental es en la producción de alimentos. Estamos acostumbrados claro, claro. tenemos que conseguirlo todo en las ciudades. Sí, es algo, algo atractivo, pero obviamos la parte agraria de cómo montar, digamos, una finca integral. Podemos generar una forma de subsistencia con lo que nosotros producimos y no es montar en cadena de montaje y ultraprocesados de una empresa, incluso si es extranjera. Entonces nos hemos acostumbrado a ello. Y los monopolios, como no se han controlado, eso hacen su capital a base de que todo se concentre en las ciudades. Sí, las ciudades prosperan, pero no hay que olvidar la parte de la tierra, del campo. Bueno, muy bien, y eso nos llevaría a otro capítulo, porque hablar del campo, pues eso amerita que más adelante pudiéramos hablar sobre el tema. Correcto, no hay problema. Muchísimas gracias, Eduardo, de verdad, mil gracias A ti, también a muy bien, Fernando. Yasmín. Siempre es un placer estar en medio de personas sabias. En conclusión, es la mediación. Y la mediación sí es un llamado para que nosotros los santanderianos empecemos a revisar y qué habilidades para la mediación. Y la mediación, como lo decía aquí nuestro experto, es algo fundamental y es empezar a escucharnos. No escuchamos los diferentes puntos de vista y por eso suceden los conflictos. Dentro de la santanderianidad, el ser humano tiene 9 tipos de personalidades y la personalidad de la mediación la tiene el número 9. Quien tiene la personalidad número 9, que es el mediador, pues eso es una lotería, encontrar esa persona, porque es la razón de un principio básico para la sana convivencia. Concluimos este conversatorio de la Cátedra de la Santanderianidad con una profunda reflexión sobre la Guerra de los 1000 días, un conflicto que marcó no solo la historia política de Colombia, sino también la memoria y el tejido social del Gran Santander. Agradecemos al historiador Eduardo Patiño Guerrero por guiarnos con claridad y rigor a través de este episodio complejo, mostrándonos cómo sus causas, desarrollo y consecuencias aún resuenan en los desafíos actuales de nuestra sociedad. Este espacio ha sido una invitación a comprender que la historia no debe repetirse desde el desconocimiento, sino ser aprendida desde la conciencia crítica. La mediación, el diálogo y el respeto por la diferencia son claves para la construcción de un país más justo. Gracias a todos los que nos acompañaron en la noche de hoy. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Sigamos aprendiendo juntos y fortaleciendo la identidad santanderiana. Feliz noche para todos y hasta una próxima emisión. A ustedes, muchas gracias. Muy amable.